Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Damos comienzo el primer ciclo de conferencias que hemos organizado entre la Confederación de Psicopedagogía y Orientación de España, la COPOE, y la Universidad Oberta de Cataluña. Es una primera actividad de las muchas que hemos hecho anteriormente, pero es la primera que hacemos en público para contar con personas a quienes poder pues agrandar en nuestra comunidad de aprendizaje. Hace un momento decía Ana, son momentos de estar a gusto, de pasarlo bien y de aprender entre todos. Vamos a poner en marcha tres conferencias, tres actividades. La primera es la de hoy, la segunda será en noviembre y la tercera en enero. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo profundizar en la psicopedagogía y en la orientación. Por ello queríamos empezar haciendo un pequeño viaje por el territorio español, el Estado español, para ver cómo son los modelos de orientación en las comunidades autónomas españolas. Sé que también nos están viendo, afortunadamente, compañeros y compañeras de Latinoamérica y les queremos también dar la bienvenida y estamos muy agradecidos de que estén aquí con nosotros. Y bueno, son las pistas, vamos a hablar de las pistas de cómo organizamos la orientación aquí. Que aunque España sea nada más que un país, de los muchos que puede constituir la red iberoamericana, en España se da la circunstancia de que al tener una organización autonómica y una libertad de organización de la educación en cada comunidad, pues las comunidades optan por diferentes modelos de organizar la orientación. Vamos a ver tres: el modelo de Cataluña, el modelo de Extremadura y el modelo de Castilla-La Mancha. Son tres modelos básicos, hay algunos más, entre las 17 comunidades autónomas, hay algunos más, pero son pequeñas variantes con respecto a los tres modelos básicos que son los que vamos a ver. Por nuestra parte, por parte de COPOE, encantados de hacer esta actividad. Creemos que va a ser un éxito porque nosotros lo estamos poniendo en ello en toda la ilusión y todas las ganas de que salga bien. Y paso la palabra a la compañera Ana Espasa, de la Universidad Oberta de Cataluña, quien será la moderadora de este acto y presentará a los ponentes, pretendiendo con ello que sea realmente una mesa redonda de participación mutua, de debate, y que se haga aún más grande con la participación de todos los asistentes. Bienvenidas, esto será un éxito y muchas gracias a todos por hacerlo posible. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Y me gustaría empezar diciendo que es un placer estar hoy aquí organizando este webinar entre la COPOE y la Universitat Oberta de Cataluña, y en concreto desde el Máster Oficial de Psicopedagogía y con el soporte inestimable de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Y lo digo por la importancia, ¿no?, que tiene la COPOE como organización o como una confederación de organizaciones que aglutina sobre temas de orientación y de psicopedagogía a lo largo de todo el territorio español. Y precisamente poder colaborar con la COPOE nos permite esto, ¿no?, poder tener un webinar como este en el que vamos a poner en común semejanzas y diferencias entre, en este caso, modelos de orientación y de intervención psicopedagógica. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ya paso directamente a presentar a los tres ponentes que tenemos en este primer webinar, que tendrá formato de mesa redonda. Los paso a presentar porque ellos son los protagonistas hoy. ¿Vale? En primer lugar, os presento a Esther Cárcel, que es profesora y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. En los últimos 25 años ha trabajado como psicopedagoga en un EAP, que es un equipo de asesoramiento psicopedagógico, y actualmente es la directora del EAP B46 de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, y además desde hace 4 cursos que imparte la asignatura de Evaluación e Intervención Psicopedagógica en el Máster Universitario de Psicopedagogía en la UOC. Después está Sergio Carretero,
que es maestro de primaria, licenciado en psicopedagogía y doctor en ciencias de la educación. Lleva 14 años trabajando de orientador educativo en Castilla-La Mancha y actualmente trabaja en el IES Guadalerzas en Los Llévenes, en Toledo. También es presidente de la Asociación de Orientadores de Castilla-La Mancha. Y por último tenemos a Manuel Calderón, que ejerció como maestro de educación primaria durante 7 años. Es licenciado en Ciencias de la Educación en las especialidades de Orientación Educativa y Organización y Gestión de Centros. Accedió como orientador en 1992 en un instituto y es socio fundador de la Asociación Profesional de Orientadores de Extremadura, APOEX. ¿Vale? Entonces, para organizar las intervenciones, lo que haremos será que cada uno de los ponentes será el primero en responder a una de las preguntas que yo les voy a plantear. Habrá 3 preguntas y esto ya lo hemos acordado, que cada uno tendrá unos 5 minutos para responder a cada una de ellas. Dicho esto, yo creo que ya vale la pena empezar con la primera pregunta y así ya entramos en materia. A ver, en primer lugar, nos gustaría que pudierais explicar el modelo de orientación psicopedagógica desde el cual os situáis. ¿Qué características tiene? ¿Se puede considerar un modelo más clínico-asistencial o más educativo-constructivo? ¿Vale? Y entonces, bueno, si creéis que ha habido una evolución de estos modelos de intervención en las comunidades autónomas a las que pertenecéis. Y para responder a esta primera pregunta, el orden que os propongo es que empiece Esther, siga Sergio y acabe Manuel. ¿Vale? Esther, cuando quieras, puedes empezar. Gracias, Ana, por la presentación y a todos por compartir este espacio de intercambio. Antes de entrar de pleno en el contenido que plantea esta cuestión, querría sobre todo agradecer esta oportunidad, pues el reto de participar en esta mesa redonda ha generado una nueva posibilidad de reflexión y aprendizaje. También quisiera poner en relieve que mi posición, ¿no? el modelo desde el cual me oriento, se ha ido forjando a través de la experiencia y el trabajo conjunto con todos los profesionales con los que hemos compartido espacios de trabajo. Pero en especial quisiera poner en valor hoy el trabajo que estamos realizando con los compañeros del equipo docente de la UOC, con Enric Bolea, Merç Esteve y Neus Ferrer, con los que llevamos un tiempo, ¿no? ya reflexionando, conceptualizando sobre los nuevos modelos de intervención y evaluación psicopedagógica que, de alguna manera, desde la experiencia práctica que cada uno de nosotros, ¿no? en el territorio, en Cataluña, estamos llevando a cabo, hemos intentado escribirlo, fundamentarlo y nos hemos atrevido hasta nominarlo, ¿no? Lo nominamos como un modelo basado en la indagación y el trabajo mancomunado y hemos descrito una perspectiva epistémica, metodológica y ética que consideramos que puede ser de gran valor. En primer lugar, para ofrecer un marco de referencia sobre el que se articula la intervención, expondré brevemente cómo se plantea la orientación en Cataluña. Los centros educativos en Cataluña, de nuestra comunidad, cuentan con el apoyo de los servicios educativos, que como marca el decreto 150 de atención al alumnado en el marco inclusivo, se les considera una pieza clave, una pieza fundamental, que de manera coordinada y cohesionada son la red de soporte a la educación inclusiva. Pero dentro de estos servicios están los EAP. El EAP es un equipo de asesoramiento psicopedagógico que está configurado por perfiles profesionales interdisciplinares, psicopedagogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, que están distribuidos por todo el territorio. Estos equipos dan soporte y asesoramiento psicopedagógico y social a los centros educativos y a toda la comunidad educativa para desarrollar actuaciones en los propios centros y su entorno con la colaboración estrecha de aquellos servicios y profesionales del sector para dar respuesta a todo el desarrollo de la acción educativa. Este modelo de intervención de los EAPs, a lo largo de los tiempos, ¿no? Ya podríamos hablar de unos 30 años de tiempo que los EAPs están trabajando, ha sufrido, ¿no? o ha vivido unos cambios muy significativos desde sus orígenes, ¿no? hasta el momento actual. En el pasado el modelo tenía una orientación más clínica, ¿no? más basada en el sujeto y hemos caminado hacia un modelo de orientación más sistémica. Es decir, se ha avanzado de un modelo que interpretaba las dificultades del aprendizaje en el hecho de que
era el sujeto el que tenía la dificultad, a un modelo en el que relaciona el aprendizaje con el contexto. Es decir, el sujeto está aprendiendo en un contexto y, por tanto, es importante contar con esta variable, la variable contextual. Esto ha producido un cambio de paradigma en la intervención del modelo de intervención psicopedagógica en Cataluña hacia una mirada más contextual e interactiva de la intervención psicopedagógica. Dentro de este paradigma, hace un momento lo hablábamos con los compañeros, ¿no?, en el cual trabajamos todos los profesionales en el marco de Cataluña, cada uno, lógicamente, ejerce las funciones, ¿no?, que marca esta posición, pero al mismo tiempo hay una cuestión también particular, singular de cada profesional. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, a partir de las experiencias, de nuestras convicciones epistémicas y metodológicas y sobre todo basadas sobre nuestra posición ética, encardinamos nuestra intervención en una dirección propia, singular. Es en este sentido que ahora me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no?, un poco la perspectiva sobre la cual un grupo importante, ¿no?, de profesionales en Cataluña nos orientamos. En primer lugar, queríamos dar cuenta a que es importante, para dar sentido al modelo de intervención, tener muy presente sobre qué finalidades otorgamos a nuestra intervención. Nosotros consideramos que nuestra intervención ha de estar orientada, sobre todo, a promocionar cambios en la mejora de la calidad de la educación y de la enseñanza, entendiendo que esta es una práctica social y socializadora que ha de promover el desarrollo, el aprendizaje y la emancipación. Estas ideas son de gran calaje. ¿Por qué? Porque ya nos sitúan en una posición de la perspectiva de servicio hacia un sujeto al cual tenemos que darle todos aquellos soportes y elementos para poder desarrollar al máximo sus posibilidades. Desde esta premisa entendemos que el modelo de intervención ha de promover y fundamentarse en unos principios. Los principios que fundamentan nuestra intervención son la participación, la colaboración, la cooperación y la colegialidad, promoviendo de esta manera una práctica asesora que nosotros entendemos que debe estar basada en un trabajo mancomunado y la indagación. Este posicionamiento pone de relieve algunos aspectos que he decidido seleccionar entre muchos para poder acercar, ¿no?, al modelo que nosotros ponemos en juego. En primer lugar, poner el énfasis en la idea en que el modelo de asesoramiento que planteamos no parte de la respuesta, sino que parte de la pregunta que nosotros pensamos que ha de producir un conocimiento compartido sobre aquel caso, sobre aquella situación que suscita la intervención. Aquí pone de relieve la importancia de la cooperación, la ayuda mutua entre los diferentes actores que participan en el proceso, entendiendo que en este proceso han de intervenir activamente los profesores, las familias y los propios alumnos. De esta manera, el asesoramiento lo concebimos como un proceso de vinculación, tanto de formación como de intervención, en el que el asesor no se presenta ni actúa como un experto portador del saber jerárquico, sino que se trata de generar las condiciones para motivar la construcción de un saber colectivo. Estas consideraciones nos conducen a pensar que el papel del orientador es un tercero, es el papel del tercero que colabora, que acompaña en la producción de conocimiento y desarrollo de cambios tanto personales como grupales, pero sobre todo institucionales. Pensamos que los contextos son el eje clave y no podemos perder de vista que estamos en un momento en que los contextos están impregnados de incertidumbre y de imprevisibilidad. En esos diferentes ámbitos, el asesor colabora, identifica necesidades, se integra en las dinámicas del centro, genera condiciones para que en el centro, de alguna manera, se aleje de una respuesta reactiva y fragmentada para que el centro poco a poco vaya transformándose en una institución reflexiva y cohesionada. Es de esta perspectiva que el asesoramiento y la evaluación psicopedagógica se presenta como un proceso sobre todo contextualizado, que se desarrolla siempre en un marco de colaboración y corresponsabilidad entre todos aquellos agentes que lo que pretenden es facilitar una nueva comprensión, cambios en la mirada, siempre articulados desde un proceso dinámico, interactivo de colaboración y de corresponsabilidad. Como se puede vislumbrar, ¿no?, este enfoque que planteamos se sitúa plenamente
en lo que Honrubia nos plantea como una perspectiva educativa y constructiva, que desplaza la mirada especializada y unidireccional hacia una mirada más colegiada y de trabajo en red. Hasta aquí un poco la perspectiva que desde el marco de Cataluña vamos trabajando, vamos caminando, nos vamos orientando, y doy paso a Sergio para poner en diálogo, ¿no?, sus perspectivas con las nuestras. Bueno, muchas gracias. Aunque suene un poco repetitivo, pues gracias a Ana, a COPOE, a la universidad por darnos la oportunidad de compartir un poquito lo que sabemos y debatir. Y bueno, pues para empezar, a mí me gustaría diferenciar entre sistema y modelo. Es decir, para mí es más adecuado, y también creo que se utiliza así en parte de la literatura, cuando hablamos de cómo está organizada la orientación educativa en una comunidad autónoma, en un sitio del territorio, me gusta más utilizar la palabra el sistema de orientación. Y modelo de orientación, como ha explicado muy bien Esther, se refiere más a esos principios, a esas estrategias, a ese cúmulo de saberes y de actuaciones que hacen, que impregnan pues, el desarrollo de la acción orientadora. Entonces, respecto al modelo, creo que está claro y que en general, pues que ahora volveré al final de mi intervención sobre esto, que hay una evolución desde un modelo pues, más clínico, pues que veíamos más en los años 90, hacia una construcción más ecológica, sistémica, constructivista, educativa. En función de los autores se utiliza de diversa manera. Y bueno, y teniendo esto en cuenta, sí que creo que la realidad es que convivimos un poquito con esos dos modelos, que como bien ha dicho Esther, pues dependiendo del profesional, de las circunstancias y de otros factores, pues se opta o se desarrolla un modelo pues más cercano quizás a ese terapéutico clínico, que más, por así decirlo, tradicional, y también se opta y en muchas ocasiones se desarrolla pues, un modelo mucho más sistémico, ecológico, como al que ha hecho referencia Esther. Pero la realidad creo que es que conviven ambos modelos hoy en día y depende un poco pues del profesional. Y ahora volveré a los modelos respecto al sistema de orientación de mi comunidad autónoma, pues os voy a contar algunas cosas pues, para entenderlo. Yo creo que en secundaria, en la mayoría de las comunidades, hay un departamento de orientación con un profesional de la orientación, orientador o orientadora educativa, que coordina el departamento, y luego otros profesionales, como puede ser profesor de maestra de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, profesor de servicios técnicos a la comunidad, educador social, no sé, pues ese perfil también, y otros agentes tipo pues ATE, auxiliar técnico educativo, fisioterapeuta, etcétera, etcétera, ¿no? En primaria el equipo es parecido, en Castilla-La Mancha se llama Equipo de Orientación y Apoyo, las siglas son EOA, y el funcionamiento es igual que el del departamento en secundaria, es decir, en nuestra comunidad hay un modelo interno en el que el orientador, la orientadora pertenece al claustro del colegio donde está y coordina el equipo EOA, el equipo de orientación y apoyo, que se compone un poco de estos profesionales. Es verdad que en secundaria, en Castilla-La Mancha, también tenemos los profesores de ámbito que dan los programas de PEMAR, antes diversificación curricular y tal, y algún otro profesional, y en primaria no, esa sería la principal diferencia, pero pues también hay un modelo interno. También quería hablar un poco de la ratio de orientación, que me parece un tema súper interesante para comparar entre distintas comunidades y además que es una cosa que llevamos reivindicando mucho tiempo desde la Confederación de Orientación y desde la comunidad educativa, la Marea Verde y las familias y todo, pues unas ratios que permitan trabajar. En nuestra comunidad autónoma tenemos un orientador en cada centro de secundaria. Da igual que el centro tenga 200 alumnos o que tenga 2000. Tenemos un orientador, es una cosa súper curiosa. Es como, vamos a ver, si el volumen de trabajo es completamente distinto, pues en nuestra comunidad esto es así. Es verdad que ahora se está empezando a dotar con un segundo medio orientador a los centros muy grandes, pero es una cosa, desgraciadamente, todavía residual. Sé que en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, sí que está más extendido, pero la nuestra, centros actualmente con 1.500 alumnos, tienen solo un profesional de la orientación. En primaria, ¿cómo está la ratio? Cuando el cole de infantil y primaria es de línea 2, es decir, tiene primero A y B, suele tener un profesional de la orientación, igual que en secundaria. Puedes tener 200 alumnos o puedes tener 900 y tener línea 3, 4, 5, tienes un profesional de la orientación. Y cuando el cole es de una línea, que suele tener pues eso, unos 150, 180 chicos, el orientador comparte dos coles.
pertenece al claustro de uno, pues pertenece a los dos claustros funcionalmente, pero está adscrito a uno como otro profesor itinerante y va por igual a ambos coles. Más o menos así es como funciona. Luego también tenemos orientadores en centro de educación especial, centro de personas adultas, y donde no tenemos es en los centros integrados de formación profesional y las escuelas de artes, que también lo echamos en falta y vemos que es importante. Y luego, aunque esto es un dato aproximado, he cogido el número de alumnado que hay en mi comunidad autónoma, lo he dividido entre el número de orientadores para obtener un poquito una ratio de media. Es verdad que no sabemos el número exacto de orientadores. Yo he calculado que está en torno a los 1000 y entonces la ratio de nuestra comunidad sería un orientador o orientadora cada 400 alumnos, que no está mal. La que se demanda desde algunas organizaciones, pues como COPOE, la ASCA y otra, es 1-250. Pero 1-400 no es lo ideal, pero bueno, no en el momento en que se salven esos desfases tan grandes en los que hay un centro que tiene un montón de alumnos, yo creo que no estará mal. ¿Y qué más? Cosas importantes. Nosotros tenemos 20 horas lectivas de dedicación al centro, una jornada completa. No impartimos docencia, ni en secundaria, ni en primaria, ni en ninguna. Y volviendo al modelo, creo que el perfil del orientador en el modelo constructivo, educativo, sistémico, ecológico, que se ha demostrado que es el más efectivo, el más coherente con la inclusión, es un perfil de agente de cambio. Y que el orientador, además de cumplir con esa parte pues, más clínica, más terapéutica, más reactiva, que ahora hablaré en la siguiente intervención, es un agente de cambio. Y sobre la evolución del modelo en Castilla-La Mancha, decir que se hizo una evaluación, nosotros partíamos de un modelo externo de equipos, se pasó a este modelo interno con polémica y después se hizo una evaluación, años después se preguntó a directores, profesorado, familias, alumnado, 3-4 años después de la implantación, que qué tal había funcionado eso de cambiar de equipos a un modelo más interno. Y la evaluación fue bastante contundente en que toda la comunidad educativa decía que había sido una mejora. El único problema que tenemos con este sistema es que la coordinación es un poquito deficitaria. No tenemos un sistema de coordinación en Castilla-La Mancha entre orientadores muy dinámico, de pequeño grupo, sino que es una reunión mensual, bimensual, muy grande, en la que, bueno, deja un poco que desear esa coordinación y ahí es donde nuestro sistema puede mejorar un poco. Y bueno, me callo que ya van los 5 minutitos y ahora seguimos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo en este caso represento a la Asociación de Orientadores de Extremadura, de APOE, y lógicamente mi vida laboral se ha desarrollado aquí en Extremadura. Llevo en orientación desde el 92, la primera oposición, aprobé la primera oposición que se convocó para orientadores y accedí a lo que era entonces un instituto de bachiller. Pues cuando llegamos los orientadores, pues poco menos que algunos podían pensar que teníamos una varita mágica, ¿vale? Que era el mago, daba una varita mágica y dabas una solución y tal. Y el modelo, digamos, en el que más se trabajaba era el modelo más clínico y asistencial. He podido corroborar a lo largo de los años perdón, que hemos ido evolucionando hacia un modelo más educacional y constructivo. Evidentemente, lo que intentamos ahora es trabajar de manera más indirecta y involucrando a todos los miembros de la comunidad, ya sean, bueno, fundamentalmente tutores, también profesores, familias y sobre todo también más preventivo e intentando promocionar o de alguna manera proporcionar herramientas. No voy a entrar ahora en las fases teóricas, ya hemos hablado de que sí, sistémico, ecológico y tal, sobre todo un principio básico es la prevención, ya que estamos dentro de cada instituto y en los centros concretamente, en secundaria, nuestro proyecto tiene que estar integrado dentro del marco general del centro, es decir, integrado dentro del proyecto curricular, dentro tenemos también el plan de acción tutorial, el plan de convivencia, es decir, pertenecemos dentro del centro. Antes comentaba Sergio algunas diferencias entre primaria y secundaria. Bueno, aunque podían darse en otra cuestión o plantearse en otra cuestión, pero como ha salido, diré,
Dentro de Extremadura existen los equipos de orientación, los EOEPs, que son equipos generales, hay equipos específicos, puede ser de trastornos graves de conducta, de problemas de audición o visión, o TEA, que son equipos específicos. Y los equipos generales que suelen desplazarse a los centros, generalmente han estado yendo un día a la semana, le correspondía un día a la semana, y visitaban cualquier centro. Estaban bastante coordinados entre sí, puesto que un día a la semana lo tenían del propio equipo, de coordinación y tal, para trabajar en el propio equipo, con lo que quiere decirse que estaba más o menos coordinado. Y este curso se ha iniciado un programa a nivel de Extremadura, se llama el programa Orienta 21, en el que se han sumado nuevos orientadores a los equipos. Y ese día a la semana que iban los centros, en muchas ocasiones, ahora pueden ir 2 días. Es alguna medida, yo creo, algo coyuntural, puesto que va a funcionar este curso, no tenemos ni idea si funcionará más o no, pero bueno, esperemos que mejore la atención en primaria. En secundaria, evidentemente, el problema que hemos dicho antes de la ratio, siempre desde COPOE se ha venido diciendo, y de las asociaciones, una ratio de 200, un orientador, 250 alumnos. Es cierto que hay un orientador en los IESO, que es solamente, digamos, secundaria obligatoria, y luego con 200 alumnos hay un orientador y en uno con 1000 también hay uno. El curso pasado, por eso decía el otro programa, el programa del Orienta 21, algo coyuntural, porque el curso pasado funcionó un programa, también solo el curso pasado, este no funciona, en secundaria, que se llamaba Actívate, en el que a muchos centros se le sumó un nuevo orientador, sobre todo para trabajar cosas de acción tutorial y tal. Y bueno, fue bastante interesante, supuso una relajación en el trabajo del departamento de orientación y bueno, creemos que ha sido beneficioso. Ahora, estos hándicaps de que hablamos de la ratio y tal, con todo, digamos, el modelo teórico que podemos comentar, que si sistémico, ecológico y tal, pues eso tiene un problema. Es decir, si hay un orientador en un centro, que imagina un centro medio puede tener 500 alumnos, y uno de 1000 ya no le digo nada, pues muchas veces lo que se vuelve es atender a la demanda urgente que se tiene de un profesor, un tutor o incluso una familia. Entonces, parece que la idea global del modelo constructivo pues queda un poco difuminada al tener que atender a una demanda concreta. Y en esa demanda concreta, digamos, el único actor prioritario es el orientador, con el alumno y tal, con lo cual queda devaluado un poco todo lo que intentamos que sea globalizador, digamos, desde el centro, o que sea colaborativo. Entonces se juega ahí un poco, Carretero decía, bueno, conviven las dos cosas. Es cierto, es decir, la idea general es ir hacia un modelo, y yo creo que se ha evolucionado bastante hacia un modelo educacional constructivo, pero muchas veces nos vemos condicionados ahí. Para que se conozca, aunque lo tenía para comentarlo en otra pregunta. Bueno, lo dejo para otro y así no me extiendo tanto. Exacto, Manuel, sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque si ya lo dices todo ahora, mejor lo vamos a estructurar siguiendo el contenido de cada una de las preguntas. Muy interesantes las 3 aportaciones. Pero ahora vamos a poner el foco concretamente en el rol que juegan los instrumentos de evaluación psicopedagógica, los test psicométricos, queremos decir, los informes valorativos, etcétera, en cada uno de estos modelos. ¿Tienen un rol central en el diagnóstico? Y en este caso, la propuesta de orden es que empiece Sergio, siga Manuel y acabe Esther. Muchas gracias. Pues bueno, en evaluación sociopsicopedagógica, por supuesto que los instrumentos baremados son una herramienta interesante. De hecho, hay un dato de Asunción Manzanares, y es que en primaria a la evaluación sociopsicopedagógica los profesionales le dedican un 36% del tiempo, que es muchísimo. O
es prácticamente a lo que más, y en secundaria un 16. Entonces, es verdad que es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo. Mi opinión es que la respuesta dentro de este proceso, creo que en general, esto es una opinión personal, no lo tengo muy contrastado, pero se dedica mucho tiempo al diagnóstico y se dedica menos tiempo al acompañamiento de la respuesta educativa. Y yo, personalmente, creo que debería ser al revés. Es decir, por poner un ejemplo, si estamos evaluando a un chico de déficit de atención y estamos evaluando sus funciones ejecutivas, si este chico o chica tiene una afección emocional, que la podemos detectar o no, está toda la parte de funciones ejecutivas muy afectada por eso. En el momento en el que solucionemos o se solucione ese tema emocional, esa misma evaluación con esos instrumentos va a cambiar muchísimo. Entonces, creo que los instrumentos son una herramienta que está ahí, que nos ayudan, pero que lo más importante de la evaluación es la parte cualitativa, las entrevistas, la observación y sobre todo el no dedicar todos los esfuerzos a esa parte inicial y más a la respuesta educativa, que es donde yo creo que se nos demanda más ayuda y estamos menos, porque en el momento en que se emite un informe, se comenta y tal, luego nuestra presencia en el aula o esa coordinación creo que a veces no es todo lo intensa que debería ser y ahí es donde hacen falta las cosas. Yo en mi centro, cuando rellenamos los planes de trabajo, los profesores pasa lo mismo, te dicen que van a hacer adaptaciones de acceso para el tema atención, dislexia o lo que sea, pero a veces no me da tiempo, no me enseñan o no trabajamos el a ver cómo ha adaptado esta persona el examen, a ver si esa adaptación está funcionando y está dando buenos resultados. Y creo en general, por aportar una idea, que es una parte del proceso, por lo menos mi percepción, que dejamos un poquillo de lado. ¿Qué más? Pues por hablar algo de instrumentos, en Castilla-La Mancha, no sé en las demás comunidades, nuestra dotación no es muy buena. De hecho, el otro día estuvimos en un curso con una compañera de Madrid que trabaja en un colegio y con un gabinete privado y claro, nos contaba cosas de un montón de pruebas que era como, es que no las vamos a ver nunca. Sí que es verdad que tenemos el SAE, que es el Servicio de Asesoramiento y Apoyo Educativo, que tiene algunas pruebas o las puedes pedir y te las presta. Pero claro, tienes que tener la suerte de que esté disponible en el momento que la necesitas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por poner un ejemplo, a mí me gusta hacer como un cribado general. Yo cuando el alumnado llega a mi ISTI, intento pasar algunas pruebas a todo el alumnado recién llegado, el BADIC, el PROLEC, el F5, verdad que dedicamos algunas sesioncillas de tutoría, que es una pena porque hay que hacer muchas cosas, pero pues ya tienes algo de información que te va a ayudar a contrastar pues todas esas demandas que te pide el profesorado, las familias y tal, y bueno, como una información más. Y así no dedico tantísimo tiempo a las pruebas más individualizadas, que es verdad que resta mucho tiempo, y podemos intentar ser más dinámicos y dedicar más tiempo a la respuesta educativa. ¿Y qué más tenía que decir un poquito de esto? Pues también el tema de los planes de trabajo. En mi comunidad autónoma hay que elaborar un plan de trabajo con todos los chicos y chicas, pues que hay que dar alguna respuesta educativa un poquito diferente y en mi caso yo lo que hago es toda la información que tenemos, le hago un resumen, se la paso a todo el profesorado que tiene clase con el alumnado ya en el propio plan para que se la lea, lo conozca y en ese mismo documento pues vuelque un poco lo que va a hacer, me lo devuelve, se lo corrijo y de alguna manera, bueno, aunque sea un mínimo, no es que coja a un chico y me dedique 2 semanas a hacer un proceso intenso de evaluación sociopsicopedagógica y tal, sino que con todos los chicos del instituto que lo necesitan en el primer mes, tengo un montón de datos, le paso un montón de información al profesorado, todo el profesorado sabe qué le pasa al alumno, qué puede hacer, ideas para hacer en el aula, me lo devuelve, se lo corrijo y es una manera pues de intentar una atención a ese nivel sociopsicopedagógico pues más mayoritaria, más inclusiva y no tan limitada o tan clínica o tan terapéutica y encorsetada como a veces cuando nos dedicamos a un alumno. Bueno, esto es una cosa que hago yo, no sé si estará muy extendido o no, pero era por aportar algo. Y aquí, ¿qué más? Y luego, creo que es muy interesante que también tiene que ver mucho el perfil profesional en todo este ámbito. Entonces, ideas, factores que creo que favorecen y que un perfil profesional más cercano a la inclusión educativa, estos modelos pues más de agente de cambio. Lo primero, la formación. La continuidad de los orientadores. En muchos centros los orientadores van cambiando cada año
y eso limita muchísimo el poder desarrollar un trabajo de calidad con el centro donde estás. ¿Qué más? Y las habilidades blandas y duras. Creo que en nuestra profesión es una cosa fundamental, que no se enseña mucho en la carrera y que al final marca la diferencia. Porque cuando preguntamos por orientadores y orientadoras o por proceso de evaluación psicopedagógica, al final, no guste o no, tiene muchísimo peso en lo que piensan las familias y los compañeros, las habilidades blandas sobre todo y en cierta manera las duras que tenga el profesional. Y creo que son 3 patas que deberíamos trabajar un poco más, junto con la colaboración con los compañeros, que es fundamental. Y bueno, pues así un poco, en 5 minutitos, mi resumen de instrumentos. Bueno, vamos a ver, en muchas cosas lógicamente coincidimos y vamos a coincidir todos. En primaria, lógicamente sí hacen muchas evaluaciones psicopedagógicas y quizás demasiadas. Todo va en función un poco de la demanda, pero se hacen bastantes y se dedica bastante tiempo a evaluación psicopedagógica. En secundaria se hacen pocas. Yo en mi caso, hace ya años, digamos que no hago un informe psicopedagógico como tal, con pruebas estandarizadas y demás, porque en algunos casos, ante alguna demanda, les he comentado al profesor, bueno, y si yo lo hago, me han preguntado algunos, oye, ¿por qué no le pasas tal prueba a ver si este alumno es esto o lo otro? Vamos a ver. Si yo le hago esas pruebas al alumno y sale que necesita esto, es decir, ¿eso va a cambiar algo tu atención hacia ese alumno? Es decir, entonces, intentamos más bien de qué manera se puede cambiar sin necesidad de hacer ningún tipo, digamos, prueba estandarizada. Entonces, hoy por hoy la evaluación psicopedagógica, o al menos lo que yo entiendo, va más por hacerlo un poco a nivel interdisciplinariedad. Es decir, en algún caso se puede pasar alguna prueba, pero la observación o las entrevistas con los profesores o los tutores te puede dar tanta o más información que una prueba. Para mí es importante, por ejemplo, es decir, como hablamos de primaria, es decir, el cambio de primaria a secundaria. Yo suelo tener, va también, me acompaña algún jefe de estudios, suelo tener una reunión al final de curso, de cada curso, con los tutores de los alumnos que van a pasar al año siguiente a mi centro. Tomo nota de todo lo que nos van contando de cada alumno, no solo del alumno que tenga informe psicopedagógico, que de eso sí tenemos una reunión con el equipo de primaria específico, sino me refiero a una reunión con los tutores de primaria, del grupo de primaria, y anoto todo lo que considero oportuno. Y en la evaluación que hacemos, la evaluación inicial, esa información se le da al inicio del curso a los tutores y al equipo educativo que acoge ahora a esos alumnos. Con lo cual, se tiene una información de partida. Comentaba Sergio que hacía él unas cosas. Bueno, yo hago algo que a mí me ha resultado muy positivo y me ha resultado muy positivo a lo largo de todo el curso. Yo como orientador, a lo largo de todo el curso, voy periódicamente, no tengo asignada tal día a tal hora, pero voy periódicamente, voy pidiendo horas y tal, sin ningún problema, y suelen cedérmelas sin ningún problema, a todos los grupos de primero, periódicamente. ¿Y qué hago? Bueno, pues desde un cuestionario informativo de datos, les pregunto si tienen algún problema, hay una serie de problemas que tienen que valorar ellos, de posibles dificultades, otras veces voy y les hago una prueba de atención, otras veces les paso también, por ejemplo, alguna prueba estandarizada, les hago un test, por ejemplo, de velocidad y comprensión lectora, la curva de rendimiento, si lo conocéis, una prueba de curva de rendimiento, facilita de hacer, es decir, a lo largo del curso y de cada alumno tengo una carpeta, pero carpeta física, de cartón, y ahí voy metiendo todas las pruebas que voy haciendo a lo largo del curso. Eso evidentemente lleva tiempo, ¿vale? Tiempo y dedicación. A mí eso me ha resultado muy positivo, porque cuando algún alumno, o ha habido alguna demanda de profesores acerca de un alumno, yo tiro de mi carpeta y mis datos y tengo un montón de información de ese alumno, ya sea en primero, pues conservo las carpetas desde primero hasta que termina el segundo de bachiller, ¿vale? Entonces, a mí eso me ha resultado muy útil. Entonces, la evaluación psicopedagógica en secundaria, yo personalmente cada vez menos, porque utilizo información que no tiene por qué ser únicamente de pruebas estandarizadas. Pero desde luego sí he tenido
y tengo mucha información de todos los alumnos, que eso es lo que a mí me parece realmente interesante. Conocerlos, es más, si tú vas al alumno y sacas a Pepito, a Juanito, y te pones a pasarle una prueba y tal, bueno, pues la relación, digamos, y la reacción de ese alumno, pues posiblemente no sea demasiado positiva o amigable. En cambio, si ya te conocen el alumno como orientador, que vas entrando en sus clases habitualmente, si un día le sacas para hablar con él, no para pasarle una prueba, para hablar con él de cualquier tipo de problema que pueda tener, con lo cual se allana el camino y la relación es mucho más abierta. Y eso a mí, por lo menos, me ha resultado muy positivo. Así que paso a Esther. Gracias, Manuel. Yo siguiendo con la conversación, con las aportaciones de Sergio y Manuel, que en muchos casos comparto, aunque sí que oyéndoos me doy cuenta que la posición, ¿no?, de LEAP, ¿no?, como agentes externos también nos sitúa en otro plano, ¿no?, en otro plano en relación a cómo visualizamos, ¿no?, el uso de estas estrategias, ¿no? Nosotros entendemos los instrumentos y pruebas estandarizadas como un medio para construir. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera planteamos que la concepción de las pruebas no ha de ser una finalidad en sí misma, sino un medio para dar respuesta a las necesidades del alumnado. Nos vemos en muchas situaciones en las que la angustia que a veces nos supone una demanda, ¿no?, y sobre todo cuando es un agente externo, lleva al profesional a empezar a querer pasar pruebas para alejarse de la inquietud que le supone no saber dar respuesta a aquello que se le está demandando, ¿no? Y de alguna manera, con esta posición, desplazamos el objetivo final, que es el alumno, ¿no? Y de alguna manera, sin darnos cuenta, podemos entrar a este alumno, situarlo a una categorización, a una etiqueta que va a poder producir, en algún caso, algún tipo de segregación. Es por esta razón que de alguna manera nosotros hacemos o ponemos mucho énfasis en esta idea, en la idea de que las pruebas han de ser un mecanismo para poder generar diálogo con los docentes, diálogo con las familias, diálogo con los propios alumnos, para poder comprender qué está en la base de sus dificultades. De alguna manera lo que nos planteamos es que no perseguimos saber qué es este alumno, sino lo que perseguimos es saber quién es este alumno. Y a veces las pruebas nos alejan de este quién es. Es por esta razón que nosotros pensamos que las pruebas han de estar al servicio de, ¿no?, al servicio de este empeño de buscar los mecanismos para que este sujeto pueda tener un lugar en el contexto en el cual se está desarrollando y aprendiendo. Por otra parte, las pruebas focalizan la atención en el propio alumno y se alejan del contexto. Nosotros entendemos que en un momento en el que el aprendizaje y el desarrollo se realiza en un contexto educativo, donde exigen o aparecen variables diversas en relación a factores contextuales que pueden estar favoreciendo o interfiriendo ese aprendizaje, nos parece fundamental encontrar mecanismos de evaluación y de contextualización que nos permita detectar también factores del contexto que están incidiendo. En este sentido, como comentaba muy bien Manuel, ¿no?, nos vamos alejando de las pruebas estandarizadas y nos vamos acercando hacia la observación, hacia la conversación, hacia otros mecanismos que nos dan también, de alguna manera, información contextual de mucho valor. También la experiencia nos revela que en sí mismo los resultados de las pruebas no nos proporcionan la respuesta. La respuesta se ha de construir. Las pruebas nos dan elementos, nos dan referentes, pero no nos dan la respuesta. De alguna manera, estas pruebas, estos resultados, los tenemos que poner en diálogo con otros factores y mecanismos de contexto para verdaderamente poder poner en el centro de la conversación las necesidades reales de este alumno, las necesidades, diríamos, contextuales de cambio que son necesarias introducir para verdaderamente poder tendir hacia esta personalización del aprendizaje, que es hacia donde nosotros intentamos caminar. Para esto es importante
encontrar también mecanismos que las pruebas a veces nos alejan de no solo descubrir las fragilidades y las debilidades del alumno, sino también poder hacer hincapié en las potencialidades, en aquello que el alumno es capaz de hacer, en aquello sobre lo que el alumno nos da mecanismos de anclaje para poder plantear un plan que sea, diríamos, positivo y fructífero para dar respuesta a sus necesidades. De alguna manera, todo esto nos lleva, ¿no?, a dos premisas claves. Por una parte, el ir alejándonos, ¿no?, de querer centrarnos solo en aquellos aspectos conflictivos y deficitarios para poder centrarnos más en aquellos aspectos más de potencialidad y de posibilidad, y también alejarnos de la atención a los procesos, diríamos, de vulnerabilidad para ir descubriendo o introduciendo recursos más de protección. También, por último, destacar que toda práctica evaluadora, y concretamente y específicamente en la administración de instrumentos de evaluación, nos pone a los profesionales en una posición de reflexión, de posición, ¿no? Nuestros actos tienen unos efectos y sin darnos cuenta a veces, ¿no?, poniendo al sujeto traducido en números, despersonalizamos, deshumanizamos y sin darnos cuenta podemos generar mecanismos segregadores de alto riesgo. Es en este sentido que nosotros no decimos no a las pruebas, al contrario, sí a las pruebas, pero entendidas como un mecanismo para poder atender al alumnado, para poder comprender, para poder encontrar maneras, de alguna manera, más adecuadas a dar respuesta a sus necesidades, sobre todo sentidas y expresadas. Muy bien, muchas gracias a los tres. De nuevo, aportaciones muy interesantes, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta y después ya tendremos tiempo de comentar. A ver, la tercera pregunta va en la línea de ¿cuáles serían las funciones del orientador o profesionales de la psicopedagogía? ¿Se podrían considerar que son coherentes estas funciones con el modelo de intervención psicopedagógica que habéis comentado? Se trataría ahora de poner el foco en las funciones del profesional de la psicopedagogía. Y en este caso, el orden de respuesta será Manuel, seguirá Esther y acabará Sergio, ¿vale? Y ahora sí, como vamos bien de tiempo, pero más bien justitos, a ver si nos podemos ajustar bien cada uno a los 5 minutos de la intervención y así podremos dar paso a las preguntas finales. Intentaré no utilizar los 5 minutos, porque veo el reloj y sé que si hay preguntas posiblemente es más interesante. Bueno, en primer lugar, por el tema de las funciones, yo quiero diferenciar también entre equipos que atienden a primaria, ¿no? Bueno, equipos específicos pueden atender a primaria o secundaria y departamentos de orientación. Primero, para los equipos de orientación, los EOE, sí hay una normativa específica. Hay 2 instrucciones de 2010 y 2012 que más o menos recogen todas las funciones de los equipos de orientación. En cambio, para departamentos de orientación no hay una normativa específica, no hay unas instrucciones que regulen las funciones. Muchas veces tenemos que retrotraernos hasta el 96, si os acordáis, el reglamento orgánico de los institutos de secundaria, ¿no?, donde se decía un poco, hablaba algo de las funciones, incluso de la docencia y tal. Entonces, en departamentos de orientación no hay unas instrucciones que clarifiquen esas funciones. Por ejemplo, en primaria sí las hay. Y las hay a nivel de 3 ámbitos. Hay a nivel de centro, a nivel del sector y a nivel del equipo. No quiero leer todas las funciones. Evidentemente, muchas es colaborar con el centro, evidentemente colaborar en el centro en detención de dificultades y la prevención, sobre todo en el tema de atención a la diversidad, realizar las evaluaciones psicopedagógicas que antes se ha comentado, ¿no?, y que Esther hablaba que ahí funciona un poquito más como equipo externo, aunque tienen asignado un día en semana, pero funciona más como equipo externo. Repito, con el programa Orienta 21 podían estar incluso 2 días, pero van como más como equipo externo. Entre todas sus funciones, asesoramientos a profesores, a familias, recogida de materiales y demás. En el ámbito del sector, sería un poco analizar el censo del alumnado. Bueno, todo el tema de alumnado con necesidades educativas especiales y tal,
se recoge en un programa informático que se llama Rayuela. El Rayuela es, si conocéis el Séneca de Andalucía, es más o menos similar. Es donde se recoge ahí todo y ese censo hay que irlo actualizando, más o menos. Y a nivel de equipo, pues lógicamente pueden pertenecer, por ejemplo, a comisiones de escolarización, ¿vale? El recoger informes sobre los recursos y tal para facilitar a profesores y tal. En cambio, bueno, aquí tenemos también que lo hace el equipo en primaria, lo que es el compromiso con las familias. Es decir, las familias firman un compromiso de comprometerse que si, bueno, ya sea con el uso del material, con la asistencia a clase y ese tipo de cosas. Pero en cambio, de departamentos de orientación no tenemos unas instrucciones claras y una normativa específica. Nos vamos, si queréis, algunas cosas al 96. Sergio comentaba que no tenían docencia. Nosotros sí tenemos docencia. La normativa del 96 hablaba entre 6 y 9 horas de docencia. Evidentemente, yo siempre he sido partidario de tener algo de docencia, pero es curioso porque en el 96 se decía que teníamos que tener así materias relacionadas con nuestra especialidad. Por si no lo saben, la psicología que hemos impartido a lo largo de muchos años nos la quitan a los orientadores y se las dan a los profesores de psicología. ¿Y qué nos ponen a los orientadores? Filosofía. A los de psicología, he dicho, perdón, a los de filosofía. Perdón, se la dan a los profesores de filosofía. ¿Qué nos ponen a los orientadores? Pues la mezcla es DECE, Educación para la Ciudadanía, valores éticos que son de filosofía, del departamento de filosofía, nos las pone a nosotros, lengua, matemáticas, música. No crean que les estoy mintiendo con lo de música, es real. Hay varios que les meten música, es decir, de alguna manera se está quedando un poquito, o algunos directores lo utilizan un poquito como cajón desastre. Cosa que nosotros desde la Asociación de Orientadores, ya lo hemos dicho 1000 veces, a la Administración, a la Secretaría General de Educación, pues lo que está pasando y que se tiene que regular de alguna manera. Entonces, todas esas funciones, podemos decir, ¿cómo encajan en el modelo educacional constructivo? Bueno, nosotros que podemos pensar que vale, pueden encajar desde que de alguna manera consideramos que se regula mediante ámbitos de intervención, que intentamos que sea más o menos globalizado, pero el modelo de orientación al que intentamos seguir, el modelo educacional constructivo, choca muchas veces con la práctica real. Es decir, muchas horas de docencia, atender el plan de acción tutorial y el plan de orientación académico profesional, que conlleva muchas horas, ¿vale? Con lo cual, muchas veces te ves incapaz de atender a todo ese tipo de funciones y en muchos casos caemos pues, en atender la demanda concreta que hay. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo que necesitamos es que ante esa indefinición de funciones, pues se tenía que regular de alguna manera dentro de nuestra comunidad. Que ya sabemos que en muchos sitios, en Andalucía creo que tampoco imparten docencia, nosotros sí se está impartiendo, pero conlleva esa serie de problemas. No quiero alargarme más, ¿vale? Bueno, yo también intentaré hacer un pequeño resumen de todo lo que tenía intención de explicar. Igual antes no he explicado que en Cataluña también en los centros de secundaria tienen un orientador propio. Entonces el LEAP va al centro a colaborar con este orientador. De alguna manera el orientador se acerca más a lo que tú comentabas, Manuel, ¿no? Que tiene docencia, tiene acompañamiento, pero en muchos centros tiene un papel un poco desdibujado, que ahora en Cataluña se está intentando empoderar, ¿no? Y dar este valor central. Yo os he hablado más desde la perspectiva del LEAP, ¿no? Como el organismo, diríamos, oficial que ejerce esta función, ¿no? Orientadora en los centros. Entonces, yo solo quiero reflejar 3 ideas claves en mi intervención. La primera es que una cosa son las funciones normativas que se nos encargan desde la administración en relación a los equipos de asesoramiento psicopedagógico, los EAP, ¿no? Que, como comentaba Manuel, van orientadas al asesoramiento, la colaboración en procesos, la evaluación, ¿no? En los ámbitos de alumna de familia, centros, zonas, etcétera. Estas serían nuestras, diríamos, funciones
normativas y oficiales, pero luego hay otras funciones que son transversales que cumplimos los profesionales de EAP cuando vamos al centro. De alguna manera cumplimos una función a veces de reguladora. Cumplimos la función a veces de introducir tiempo de pensar en los centros. Cumplimos la función de pararnos a no precipitarnos a tomar decisiones que no son las ajustadas por la rapidez con las que las estamos tomando. Cumplimos la función de construir conjuntamente criterios y parámetros de intervención para personalizar el aprendizaje. Cumplimos la función de alguna manera, regular la vertiginosidad con la que el centro educativo afronta y aborda todo lo psicopedagógico. Creo que nosotros, aunque tenemos una función específica normativa a la cual nos tenemos que resistir a veces, cumplimos esta otra función que para nosotros, desde mi punto de vista, es fundamental. Y para eso nos exige una cosa muy importante, que es, de alguna manera, combinar la razón normativa con la razón ética, ¿no? De alguna manera, no dejar de hacer todo aquello que administrativamente tiene que hacerse porque es necesario, pero al mismo tiempo poner por delante, ¿no?, esta otra cuestión, ¿no?, de acompañar, de tener en cuenta que estamos acompañando a instituciones muy impregnadas de malestar, con mucha demanda, con mucha fragmentación y con mucha inquietud, cosa que de alguna manera nos responsabiliza a realmente ejercer esta función de bastida, ¿no?, esta función de sostener de una manera más posible todo lo que implica la acción educativa. Paso la palabra a Sergio. Muchas gracias. Pues respecto a funciones, yo creo que en Castilla-La Mancha la normativa es lo mismo para las mismas funciones para infantil y primaria, favorecer procesos, prevenir, colaborar, coordinar, creo que son muy generales. Y creo que una de las cosas importantes es que existe un sentimiento de sobrecarga que creo que es muy generalizado en los orientadores y orientadoras de todo el Estado en general. Tenemos unas funciones muy amplias, tenemos muchísimas demandas, tenemos una parte de esas funciones que tiene que ser preventiva, que eso es fundamental, la verdadera labor o la más eficaz es una labor de la orientación preventiva y en general, de hecho hay muchas referencias en la literatura y con cualquier orientador o orientadora que hables, hay un sentimiento de sobrecarga. Y una de las cosas que tiene que ver con esta sobrecarga son las condiciones. Dos apuntes relacionados con lo que habéis dicho. El tema de la docencia en el decreto de especialidades, que es un real decreto a nivel estatal, el orientador no tiene docencia directa salvo en una asignatura que creo que es orientación profesional en cuarto de la ESO. Con lo que si te ponen docencia, pues es porque no, el director, que al final es quien asigna, no considera que la labor orientadora pues sea lo suficientemente importante como para no darte esas asignaturas que sobran. Pero realmente, de hecho, incluso aunque quisieses tener docencia, que yo alguna vez lo he hablado con mi director, por lo menos en Castilla-La Mancha, o sea, no te dejan, te ponen muchísimas trabas, es decir, tal asignatura está asignada a tal departamento y la tiene que dar él. Entonces, entiendo que si eso es así, es una cosa que se puede pelear. Y por otro lado, leía en el chat que decían, bueno, algo, diferencias o fortalezas del modelo interno y externo. Yo creo que hay algo que está un poquito por encima, que es el tema de las condiciones a nivel de... Creo que alguien ha dicho antes que va a un centro un día a la semana. Claro, me da igual que vayas desde un equipo, me da igual que estés ahí en el centro. Si vas un día a la semana a un centro, cuando aquí en Castilla-La Mancha, en un cole de primaria con un línea 2 están los 5 días de la semana, pues apaga y vámonos. Es decir, es que no tiene absolutamente nada que ver el trabajo que se puede hacer estando en un centro los 5 días, yendo un día y encima pues con esa sobrecarga y esas demandas a las que hacía referencia Esther. O sea, está claro que eso marca mucho. ¿Y qué más? Y por terminar, creo que a nivel de... Yo para organizar mi trabajo, más que las funciones que son muy generales, creo que hay como 4 ámbitos de intervención, 5, que al final tienes que tocar esos ámbitos para desarrollar una acción orientadora pues, de calidad, que son, por supuesto, la inclusión educativa, la acción tutorial, la convivencia... y los procesos de enseñanza-aprendizaje y la innovación, ¿no? Que bueno, lo podría meter en el mismo pack. Y en secundaria también la orientación académica y profesional. Sí. Entonces, al final, pues tenemos que tocar todas esas líneas de trabajo
y ya os digo, las condiciones pues marcan mucho. Y yo como clave creo que en general tenemos claro qué hay que hacer, los problemas los tenemos en el cómo, y que una de las claves, o yo lo que veo más importante, una palabra que me gusta mucho, es enganchar. Y al final yo creo que hagamos lo que hagamos, utilicemos las pruebas, los días, tal, la clave es enganchar a los compañeros, al alumnado, a las cosas, al proceso educativo, y ir colaborando para hacer las escuelas pues, más abiertas y para cumplir con el perfil que yo creo que es el perfil que tiene que tener el orientador del siglo XXI, que es el de agente de cambio y de innovación en los centros. Y pues ya está. Pues muchas gracias a los tres. Realmente las aportaciones súper interesantes. Han salido palabras como indagación, contexto, sistemas y modelos, agentes de cambio, que ahora decía Sergio, interdisciplinar, habilidades blandas y duras, ¿no? La respuesta educativa. Han salido muchas ideas muy interesantes. Estamos ya justo cerca de la hora de terminar, pero es que, bueno, hemos recogido algunas preguntas de la audiencia. Alguna, precisamente, Sergio en su última intervención ya daba respuesta, ¿no? En las ventajas e inconvenientes desde un modelo externo respecto a un modelo interno. Pero en todo caso, de las que tenemos, os lanzo una que podría pues, complementar un poco las aportaciones que habéis hecho. Alguien en la audiencia preguntaba ¿cómo es el papel de la orientación en contextos más desfavorecidos? No sé si alguien quiere aportar alguna idea para dar respuesta a esta pregunta. Venga, Sergio, adelante. A mí se me había olvidado decir que una cuestión clave en toda esta... en el trabajo, en el desarrollo profesional que tenemos, es la de priorizar. Entonces, como tenemos tantas funciones, tanta sobrecarga, tantas cosas que hacer, al final tenemos que priorizar en base a las necesidades, a tu perfil profesional y a muchas cosas. Y en un contexto desfavorecido, porque tienes el tiempo que tienes, pues se trata de priorizar pues, las cuestiones que la comunidad, en colaboración contigo, pues considera más relevantes. Y al final, pues, lógicamente, las condiciones, más dureza y más demanda, pues, más sentimiento, pues... No sé, lo decía antes muy bien Esther, ¿no? Pues esa angustia y esas cosas, pero al final es una cuestión de priorizar. Sí, yo añadir una cosa. Los equipos de primaria, que atienden a primaria, es multidisciplinar, pero en secundaria, por ejemplo, tenemos también una figura que no la hay en demasiados sitios, que es un educador social. Y el educador social sí que puede colaborar más en este tipo de contextos. Evidentemente afecta a todos y todos estamos implicados. Pero el educador social es la conexión muchas veces con las familias en esos casos. Entonces, una figura importante en esas situaciones. Yo también añadiría otra cuestión que me parece muy importante y es que de alguna manera, desde la perspectiva del orientador, fomentar una mirada integrada, ¿no? Una mirada personalizada, dignificadora de la educación, promueve a que estas personas, ¿no? de contextos más desfavorecidos puedan de alguna manera transformar, ¿no? o mitigar estas vulnerabilidades y, por otra parte, hacer aflorar, ¿no? todo lo que son los mecanismos de protección que me parecen fundamentales. Esto que plantea Manuel me parece muy importante, ¿no? La mirada social en estos contextos, en diálogo con lo psicopedagógico, es fundamental. Pues, bueno, yo creo que habéis hecho un cierre fantástico, muy, muy interesante. Os quería dar las gracias de nuevo a los tres ponentes, también gracias a toda la audiencia, ¿no? que habéis ido siguiendo aquí todas las preguntas de la mesa redonda. Y nada más, como ya nos habíamos propuesto pues, dedicar una hora a este webinar. A ver, veo que sí. ¿Quieres añadir algo más, Sergio? Sí. Simplemente decir que como veo que hay muchas preguntas en el chat que se han quedado sin responder, por no alargarnos más, yo me comprometo ahora, en la medida de lo posible, me las voy leyendo y las voy a ir contestando en el propio chat, porque veo algunas cosas que han dicho y por intentar que la gente da respuesta a esas demandas, yo ahora voy contestando tranquilamente y si esperáis 5 minutitos las iré poniendo por ahí, o si ahora cuando terminemos y cerremos, alguien tiene alguna cuestión que añadir, pues a mí no me importa quedar Yo en esta tablet no tengo acceso al chat. Dije que era el primer nivel que utilizaba esta tablet y no tengo acceso aquí al chat.
Bueno, de todas formas, Sergio, creo que es importante que queden interrogantes, ¿no? Indica que queda tiempo y queda tiempo y trabajo por hacer, ¿no? Las preguntas nos mantienen activos, ¿no? Y tanto. El trabajo, yo creo que el trabajo de los orientadores es un proceso prácticamente inacabado, casi siempre. Es decir, cuando estás haciendo algo, intentando hacer un tipo de intervención o algo, te das cuenta a lo largo del camino que hay que retomar otra vez cosas, con lo cual es un proceso y prácticamente casi inacabado. Y tanto. Bueno, en todo caso, Sergio, a mí me parece bien la propuesta. Entiendo que a nivel técnico, esto sí que ya no sé si hay inconvenientes o no. Y también, en todo caso, otra opción es que en el siguiente webinar, que ahora os iba a invitar, que será el 24 de noviembre, y trataremos exclusivamente sobre temas de inclusión. Y habrá una conversación entre los expertos Mercè Esteve y Antonio Cantero, y moderará esta conversación Juan Antonio Planas de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Sí, así que... Si me permite una cosita simplemente para terminar, sí. Para que no hayamos desanimado a muchos de los que empiezan en la tarea orientadora o que van a empezar. Primero, decir que no esperen a corto plazo ningún reconocimiento, incluso ni desde el centro y tal. Pero sí hay pequeños detalles que a largo plazo realmente te dan una satisfacción, ¿vale? Que viene generalmente de familias o de alumnos, ¿vale? Que han terminado o han pasado por el centro, y ese pequeño reconocimiento es el que te incentiva y te hace pues continuar más o menos con bastante alegría o con esperanza nuestra labor, ¿vale? Así que no se desanimen. Muy bien, pues ya esta reflexión final, ya sí que yo creo que bueno, lo podemos dejar así, al menos lo que es la mesa redonda y las palabras, podemos seguir en el chat. Y ya está, como decía, estáis todos invitados al próximo webinar sobre temas de inclusión y nada más, pues hasta la próxima y de nuevo, gracias a todos, muy, muy interesantes todas las contribuciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.